¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles nuevamente en este día, lunes 11 de septiembre. Agradecidos con el Señor que nos permite llegar hasta sus hogares para compartirles otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Como decía ayer, reitero nuevamente la invitación para que se registren y puedan venir al Congreso Campestre que tendremos ya dentro de un mes prácticamente. Será el 12 de octubre que daremos inicio aquí en Shepherd, Texas, con ese congreso que le hemos titulado Despierta, pueblo mío, el tiempo se acaba. Y estará presentado por el doctor Luis Báez, Héctor Torres, el pastor, y el pastor Rafael Pérez y su servidor. Creo que el pastor también Osvaldo Rosado y el hermano Rancés Ágreda. Y no sé, también el hermano Rodi Reyes nos va a ayudar con las predicaciones que tendremos en este congreso. Quiero animarles para que se registren y no se pierdan esta bendición que ha de dar inicio el día jueves 12 de octubre a las 7 de la noche. Una vez más, el título del Congreso Campestre: Despierta, pueblo mío, el tiempo se acaba. Será sin duda de mucha bendición el que nos congreguemos juntos para reflexionar en los mensajes que se nos ha de presentar. Nuevamente me acompaña el hermano Carmelo Ramírez y Tony García, a quien le doy la bienvenida. Hermano Carmelo, bendiciones. Hermano Tony. Amén. Bienvenidos, hermanos, a esta escuela sabática que nos habla acerca de el don de la profecía. Es un regalo, es un don. Esto no es hereditario, porque Dios se complace en escoger y a veces son a los más humildes para exaltarlos y así mostrar que Él es el que hace las decisiones y quien exalza a que Él quiere, y todo para edificación de su iglesia. Gracias a Dios por estas lecciones que nos recuerdan que aquí todos estamos en el mismo terreno. No hay unos más grandes que otros, porque el que quiera ser el más grande debe ser como el que sirve. Agarra tu Biblia y acompáñanos en el estudio y sobre todo ora por nosotros. Bienvenido y recuerda darle like para que así se pueda transmitir y las plataformas puedan pasarlo más, se nota para más personas. Que Dios te bendiga. Bueno, yo también aquí estoy agradecido, hermanos, porque realmente es un placer, ¿verdad?, poder compartir esta palabra con aquellos que nos ven, que nos escuchan, ¿verdad?, y que también están al pendiente aquí de sus lecciones. Pero también, hermanos, pues aquí nuevamente, al estar aquí en estos estudios de aquí de Shepherd, podemos estar viendo aquí a los pacientes, cómo vemos, hermanos, realmente. Y bueno, yo que ahorita, ¿verdad?, nomás cuando vengo aquí a las grabaciones, pero cuando yo estuve aquí, ¿verdad?, yo los veía porque yo me veía a mí mismo, ¿verdad?, cómo entre más pasaban los días, pues más queríamos todavía quedarnos aquí y realmente porque podíamos ver el cambio en nuestra salud, ¿verdad? Y eso es lo que yo les veo ahora, lo que a los pacientes, ¿verdad?, del cambio que todavía se ve a ellos. Pero eso, hermanos, se ha hecho posible gracias a tus donaciones, a tus contribuciones, a tus diezmos, a tus ofrendas, ¿verdad? Y todavía se sigue haciendo y todavía seguimos apelando, ¿verdad?, a que contribuyamos, a que apoyemos, a que un granito de arena, lo que tú puedas mandar, hermanos, ya todo junto puede hacer posible que esta obra siga adelante. Ahí están las maneras en que tú puedes apoyar si tú eres alguno de los que apenas ven estos programas, ¿verdad? Y que el Señor te ha puesto en tu corazón el apoyar, el dar, ¿verdad?, parte de lo que Dios te ha dado para que esta obra pueda seguir adelante. Pues, hermanos, vas a ser bien bendecido como yo lo he sido. Así es que, hermanos, pues sigamos adelante, porque realmente la obra de Dios no solamente es predicar el evangelio en la manera, ¿verdad?, de profecía, como lo estamos haciendo aquí, sino también en la manera de la salud, que es también una parte muy importante, porque dice, ¿verdad?, el Señor que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, pero que también tengamos salud.
¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. Así es que si nosotros cuidamos el templo de Dios, pues vamos a tratar de comer, de alimentarnos, de formar parte, ¿verdad? Realmente de ese pueblo que el Señor está esperando, preparado para poder venir. Así es que el Señor nos bendiga, y es como les dije antes, ¿verdad? Pues las formas ahí están apareciendo en la pantalla, y si no, ustedes se confunden en algo, pues hablarle aquí al siervo, ¿verdad? Al pastor, al 214-881-4029. O bueno, si es por WhatsApp, pues +1 214-881-4029. Así es que el Señor nos bendiga y nos ayude. Pues, ¿qué les parece, hermanos, si oramos entonces para el estudio de hoy? Hermano Carmelo, por favor. Con todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias por permitirnos estar aquí, Señor, ante usted y ante nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan por las diferentes plataformas, que nos reunimos cada día, Señor, para escudriñar su palabra y para que usted nos hable por medio de ella. Tómenos en sus brazos de amor y ayúdenos, Señor, a que estas lecciones, su Santo Espíritu, siga obrando en nuestros corazones y podamos entenderlas y poderlas comprender y saber explicar y dar razón a quien nos demande de nuestra fe. También, Señor, bendiga los controles, bendiga a nuestro hermano Abraham y ayúdenos a todos juntos a ser obreros eficientes en su viña. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuamos este día con el tema del don de profecía, en ese título que le puso el autor, Profetas Inspirados. Como ustedes saben, en el santuario que Dios ordenó que se levantara en el desierto, había todo un ministerio sacerdotal llevado adelante por los sacerdotes, valga la redundancia, pero había un profeta allí también en ese santuario, y ese profeta era Moisés. Y él dijo un día, profeta levantará el Señor en medio de ti, de tus hermanos, así como yo. ¿Qué estaba diciendo Moisés allí? Que él era profeta. Porque, como dijo el hermano Tony ayer en la introducción, los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios, pero Moisés representaba a Dios ante el pueblo. ¿Y qué dijo Moisés ese día? En Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Y allá nosotros en el libro de Hechos encontramos al apóstol Pedro aplicando esas palabras a Cristo. No es parte del estudio de hoy, pero en el discurso de Pedro, él dice, pero Dios dice ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y está haciendo una referencia a Cristo. Así que Moisés, cuando él dijo, profeta como yo, Dios levantará. Hermanos, es verdad que a partir de ahí vendría todo un ministerio profético, porque vino Samuel y vinieron todos los demás profetas. Pero el profeta por excelencia que apareció en este mundo fue Cristo. En Cristo se cumplieron las tres fases: rey, sacerdote y profeta. Bueno, ¿por qué me introduzco con el tema de esta manera? Porque siempre está conectado esto con el santuario. En el santuario estaban las profecías que hablaban de Cristo. Así que el don de profecía, hermanos, viene desde tiempos antiguos. ¿Qué dice
en cuanto a esto, la lección de hoy. Hermano Carmelo, hasta que Cristo regrese, ¿cuán esenciales van a ser todos los dones espirituales? Bueno, Pablo habla mucho, menciona en diferentes libros, pero vamos a leerlo aquí en 1 Corintios 1, del 4 al 8. Dice del 4, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada les falte en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los mantendrá firmes hasta el fin. Aquí podemos ver, hermanos, que realmente nosotros no hemos sido dejados ahí al olvido, ¿verdad? Ahí se va, sino que ahí Pablo menciona que el Señor a todos nos dio algún don. ¿Se recuerdan ustedes las parábolas esas, verdad? De que el Señor le dio a uno un don, a otro le dio 5, a otro le dio 10. Pues hermanos, cuando menos ese don se debe trabajar, ¿verdad? Porque nosotros, ni tú ni yo podemos decir, bueno, no, pues yo no tengo ningún don. Hermano, tú tienes un don. Lo que pasa es que tú no lo has visto en la manera, ¿verdad?, en que tú esperas que un don sea algo, manifestación bien grande. Pero vamos a suponer que tú seas muy servicial, que tú cuando vas a la casa del Señor, tú ves que todo esté en orden, y si no está en orden, tú te pones, ese es un don, hermano, realmente el que tú seas, ¿verdad?, un servidor, aún en lo más mínimo, pero para el Señor es en lo mayor todavía. Así es que aquí Pablo nos habla de los dones, y precisamente ya en el capítulo 13 pues nos habla más claramente, ¿verdad? El don de profecía, el don de lenguas, el don de sanidad, todo eso, hermano, pero allí entra precisamente el don de profecía. Así es que pongámosle atención, porque más adelante vamos a desarrollar bien claramente lo que en sí es este don. Porque el don de profecía, hermanos, en todo tiempo ha existido. No de que, como hay muchos que dicen que ya los profetas llegaron nomás hasta Juan y ya no. Entonces vemos que ya lo dijimos ayer, ¿verdad? Yo mismo lo dije ayer, lo que dice Amós, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y lo que dice Proverbios también, ¿verdad? Pues que el pueblo se disipa si no hay profecía. Y también lo que dice aquí mismo, ¿verdad? Que la profecía fue traída precisamente, ¿verdad?, por Dios, ¿verdad?, hacia nosotros, hacia los hombres, por medio de santos hombres que fueron inspirados por Dios. Así es que pongámosle atención a esta lección de este lunes, hermanos, también. Y partiendo de esto, de que nada nos falta en ningún don, vamos a ir más a profundidad, porque cuando hablamos de la iglesia, ¿qué identifica, hermano Tony, a la última iglesia de Dios y su don del testimonio de Jesús? Dice 12:17 y luego 19:10, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí, pastor, dice que el dragón se llena de ira contra una clase especial de gente. Y esos son los que guardan los mandamientos de Dios. Y yo esto le comentaba a alguien y le decía, porque estábamos estudiando y le mencionaba, ¿sabe qué, hermano? Si usted no acepta que el sábado es el día del Señor, no se preocupe. Siga haciéndolo. Porque Satanás no está enojado con usted. Y no está enojado contra ninguno que no guarde el sábado. Porque aquí me dice que Satanás se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, si usted guarda los mandamientos de Dios y reconoce que el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, entonces sí, Satanás lo va a atacar. Y esta es una distinción de la iglesia. Y luego el 19:10 dice así, 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas.
y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí nos está mencionando, hay mucho de qué hablar de aquí, tanto del postrarse, pero no es el tema. Pero tú que lo lees en tu casita, medita allí, porque aquí nos menciona que el ángel no le permitió que se postrara delante de él. Pero aquí dice que la iglesia, el pueblo de Dios, se distingue porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, de acuerdo aquí al capítulo 19, versículo 10, dice que es el espíritu de la profecía. En otras palabras, el pueblo de Dios siempre va a tener profeta. Y en nuestro tiempo se ha comprobado, aunque muchos que no, en realidad no han estudiado estos libros, están en contra. Pero todo aquel que empieza, y se lo digo porque yo era uno de ellos, yo les decía, a mí háblenme de la Biblia y se los acepto, pero no me vengan con esos libros de el espíritu de profecía, del Nahuatl. A mí eso no me interesa. Hasta que leí el primer libro deseado de todas las gentes, después El conflicto de los siglos, y de ahí tengo mi biblioteca. Y mientras más estudias, más te das cuenta que solamente siendo inspirado por Dios es que se pudo escribir esto, porque allí encuentras cosas muy adelantadas a su época y que ahora se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, eso que ella escribió hace más de 100 años, 150 años. Bueno, aquí vamos a leer también, hermanos, 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 5, que nos dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero miren, hermanos, el 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, y ¿qué es el 5? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, exactamente, nosotros no estamos en tinieblas. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Precisamente porque el don de profecía. Si tú lees El conflicto de los siglos y más los últimos capítulos, te vas a dar cuenta realmente de cuál es el plan del enemigo, de cuál, ¿verdad? Él trata de que la mayor parte de la gente no sepa lo que está pasando ahorita. Y todos aquellos, ¿verdad?, que lo saben y lo están viviendo y lo están declarando, el enemigo anda atrás de ellos, hermanos. Porque fíjense que realmente ahí, sobre este libro del conflicto de los siglos, fue lo que le dio más trabajo a la mensajera del Señor escribirlo, porque Satanás estuvo a punto de matarla, ¿verdad?, para que no escribiera ese libro. Así es que, hermanos, te invito, si tú no lo has leído, te invito a leerlo para que te des cuenta verdaderamente de que ella fue usada por el Señor, fue inspirada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo para que escribiera este libro. Así es que, y los demás libros que nos hablan de salud, que nos hablan de nuestra vida, ¿verdad?, para también con los demás. Así es que, hermanos, pues yo los invito a que realmente pongámosle atención a esto, porque hay mucha gente hoy en día que en realidad quiere vivir en la oscuridad, quiere vivir, porque ya la luz ya ha sido puesta, ya ha sido manifiesta, pero hay muchos que tienen poco interés en eso. Así es que, hermanos, pues si Satanás, como dijo aquí el hermano Tony, y sabemos realmente que los que él anda sobre y persiguiendo es aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que no es otro que el espíritu de profecía, como lo dice Apocalipsis 19:10. Que el Señor nos bendiga. Y en este contexto, el apóstol Pablo en esta misma carta dice, en el 19, 20 y 21, no apaguéis el espíritu, así, cortito. No menospreciéis las profecías, así, cortito. Examinadlo todo, retened lo bueno. No apaguéis al espíritu. ¿Cómo es esto? El espíritu tiene como símbolo el fuego. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo.
cuando habla de no apagarlo, estamos hablando de no rechazarlo, de no despreciarlo, de no ignorarlo, porque Él tiene mensajes para nosotros a través de los profetas. Si tú apagas al Espíritu Santo, si tú niegas al Espíritu Santo, si tú lo rechazas, si tú llegas hasta esa osadía de decir que Él no es de la deidad, cuidado, cuidado, estás apagando al Espíritu Santo y estás menospreciando cómo Él te habla. Dice que Él habla a través de las profecías. Y cuando tú menosprecias a las profecías, estás prácticamente apagando ese fuego del Espíritu Santo que llega por medio de los profetas. Pero sí tienes que hacer algo. Y es examinar todo y retener lo bueno. ¿Por qué? Porque los dones espirituales se han prestado para que muchos hagan mal uso de ellos. Y se han atribuido, inclusive, que son, digamos, privilegiados porque tienen el don del Espíritu Santo, y han venido y han propagado errores, han propagado falsedades. Y entonces Pablo dice, examinen los espíritus y luego retengan lo que es bueno. Hermanos, hay aquí una advertencia para los que falsifican ese don del Espíritu Santo y se convierten en falsos profetas y aparecen dando mensajes que no son aprobados por Dios. Hay aquí una advertencia para que los evaluemos, los examinemos, pero también de que aquellos que son buenos, que aquellos que verdaderamente están conforme a la voluntad de Dios y nos hablan, dice que lo que ellos hablan lo retengamos. Y en ese aspecto, entonces venimos y caemos en lo que usamos nosotros aquí, el don profético, dado a través de la mensajera del Señor Elena White. Retenemos ese don, retenemos la instrucción que llega por medio de ese don, retenemos el consejo que nos llega por medio de este don, porque eso, hermanos, es bueno. Pero claramente se nos dice que la última iglesia tendrá el don del testimonio de Jesús manifestado a través del don de profecía, y ese don es otorgado por el Espíritu Santo. No apaguemos el don, no apaguemos el mensaje profético, no lo rechacemos, no lo despreciemos. Evaluémoslo, sí, evaluémoslo y retengamos el que es bueno y desechemos el que es malo, porque ese solamente vino en una forma falsa del don profético. Bueno, en ese sentido, hermano Tony, por favor, si nos lee la cita que viene a continuación. Sí, en Obreros Evangélicos, en la página 323, nos dice lo siguiente: nos confrontan tiempos peligrosos. Todo aquel que tenga un conocimiento de la verdad debe despertarse y colocarse en cuerpo, alma y espíritu bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos está siguiendo. Debemos estar bien despiertos, en guardia contra él. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos seguir las indicaciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado mediante su palabra. Nos ha hablado por medio de los testimonios dados a la iglesia y por medio de los libros que han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar ahora. Deben oírse las amonestaciones que han sido dadas, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Si las pasamos por alto, ¿qué excusa podremos presentar?
En estos párrafos que acabo de leer, hermano, hay mucho material para hablar. ¿De qué? Meditar. Y esto hazlo allí en tu casa, léelo con cuidado y busca, haz tus anotaciones, busca en el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque dice que nos confrontan tiempos peligrosos. Todo aquel que tenga un conocimiento de la verdad debe despertarse y colocarse en cuerpo, alma y espíritu bajo la disciplina de Dios. Dios nos disciplina, como todo padre disciplina a su hijo. El enemigo nos está siguiendo. Debemos estar bien despiertos, en guardia contra el enemigo. Debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos seguir las indicaciones dadas por medio del espíritu de la profecía. Debemos de seguir las indicaciones dadas por medio del espíritu de profecía. Pero si ya no creemos en el espíritu de profecía, ¿cómo vamos a seguir las indicaciones dadas por Dios en el espíritu de profecía si ya no tenemos confianza en el espíritu de la profecía? No las podemos seguir, hermano. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado mediante su palabra. Nos ha hablado por medio de los testimonios dados a la iglesia. Cuando dice de los testimonios se está refiriendo al espíritu de la profecía. Y por medio de los libros que han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar ahora. ¿Cuál es la posición? Ser luz para aquellos que están en tinieblas. Ser luz primero en nuestro hogar, en nuestra familia. Porque podemos estar en la iglesia y tener mucho conocimiento y compartir. Pero si en nuestra casa nos comportamos peor que los del mundo, nuestros hijos son los primeros en que se van a ir, se van a alejar no de la iglesia, se van a alejar de Cristo Jesús, hermanos. Entonces debemos tener cuidado. Deben oírse las amonestaciones que han sido dadas, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Si las pasamos por alto, ¿qué excusa podremos presentar? Si ya se nos amonestó todo esto, tanto por la Biblia, la palabra de Dios y los testimonios, y todavía seguimos así, ¿qué excusa podemos tener? Y hermanos, retomando lo que les mencionaba de la importancia de examinar los espíritus, porque algunos son falsos, pero se hacen pasar por verdaderos. Aquí, hermanos, nosotros vamos a tocar un punto que es un ejemplo de esto que mencioné. Y es el caso de los espiritistas, que a través de esos falsos mediums pretenden comunicarse, dicen, con Dios. Así que cuando uno va y acude a ellos, a esos brujos, a esos que te leen la mano, a esos que te adivinan, hermano, hermana, simplemente allí estás cayendo en la trampa de un falso espíritu. Y en lugar de acudir a esos falsos mediums, ¿a dónde deberíamos dirigirnos, hermano Carmelo? Bueno, aquí vamos a leer Isaías 8 del 16 al 19, que nos dice: Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Somos señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hermanos, pues ya el otro versículo es el que nos va a dar la clave, ¿verdad? Pero realmente estos versículos nos están hablando que no solamente nosotros, sino también nuestros hijos podamos estar en un mismo sentir, en un mismo de consultar con Dios. Fíjense, realmente cuando uno se aparta de Dios, viene uno a ser muchas veces peor que otros que ni siquiera conocen de la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué pasó con Saúl?
¿Qué hizo Saúl después de que él cumplió una orden de matar a todas las pitonisas, a los encantadores, y que por allí se había quedado una pitonisa? A ella fue, hermanos, realmente aquí nos está hablando realmente algo bien duro, que muchas veces nosotros podemos hacer cosas que realmente creemos que no son tan importantes, pero ante los ojos del Señor todo es importante. Hermanos, también ustedes han estado escuchando que nosotros estamos hablando tanto de la palabra como del don de profecía, pero pensará alguno de ustedes, bueno, ¿y por qué hablan tanto del espíritu de profecía? Muchas veces para mucha gente creen que nosotros le ponemos más en alto el espíritu de profecía que la Biblia, pero mire la mensajera del Señor, lo que dijo en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 624, fíjense lo que dice ella: los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer los ánimos a ella para que pueda impresionar a todos la hermosa sencillez de la verdad. Hermanos, los testimonios solamente son para exaltar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciona ella así? Porque muchos de nosotros la palabra de Dios no la leemos. O muchos de nosotros apenas la leemos y nos da sueño. Si viéramos a fondo quién es el que causa el sueño, el sopor en nosotros al leer la palabra de Dios, hermanos, nos asustaría ver, ¿verdad?, quién es el que nos quiere que no la leamos, ¿verdad? Entonces, por eso se dieron estos testimonios. Si no, no habría habido necesidad de hallarlos si nosotros fuéramos asiduos lectores de la palabra del Señor. Y así, hermanos, vemos entonces cómo andaba el pueblo de Israel. Andaba por malos pasos y el profeta viene y dice, miren, si les dicen que pregunten a los encantadores y a los adivinos, que les susurran hablando, respóndanles. No consultará el pueblo a su Dios. Va a consultar a los muertos por los vivos, porque andaban comunicándose con sus seres amados que ya habían fallecido. Estaban a través de esos médiums teniendo comunicación con los muertos, y eso es espiritismo. Buscaban que estos muertos les indicaran lo que debían hacer, cuando debían buscar a Dios. Así vemos nosotros, hermanos, que está el enemigo desde esos tiempos, desde mucho más antes, a través de la serpiente, desde mucho más antes, ha venido utilizando médiums para propagar mentiras. Dice el don de profecía que en la providencia de Dios se nos han revelado las trampas y los designios de Satanás, la importancia que tiene el perfeccionar un carácter cristiano y los medios por los cuales se puede obtener este resultado. Dios indica así lo que es necesario para obtener su bendición. Muchos propenden a manifestar sentimientos de rebeldía cuando se reprenden sus pecados particulares. El espíritu de esta generación dice, decidnos cosas halagüeñas. Pero el espíritu de profecía dice solamente la verdad. Abunda la iniquidad y se enfría el amor de muchos de los que profesan seguir a Cristo. No ven la maldad de su propio corazón y no sienten su debilidad e incapacidad. En su misericordia, Dios descorre el velo y les muestra que hay detrás del escenario un ojo que discierne la culpa y los motivos de sus acciones. Bueno, hermanos, con esta declaración nosotros miramos que hay una advertencia sobre los peligros, sobre las trampas del enemigo, para que no caigamos. Y algunas veces en las advertencias vamos a encontrar mensajes fuertes, mensajes que tal vez no nos agraden, y muchas veces nos ponemos, hermanos, en una actitud que nos hace falta el amor, nos hace falta las cosas halagüeñas. Y hay gente que hasta se va de la iglesia porque no aguantan el mensaje, porque ellos quieren un mensaje que les apapache, un mensaje que les tolere su conducta, su pecado. Y cuando se sienten así como aludidos con los mensajes, mejor deciden irse a donde les prediquen cosas halagüeñas. Pero hay que tener cuidado porque de esa manera estamos abriendo la puerta para que Satanás nos entrampe. Para cerrar en esta otra cita que sigue de mi vida hoy, hermano Tony, por favor. Sí, dice así.
Dada su providencia, el Señor consideró conveniente enseñar y amonestar a su pueblo de diversas maneras, por medio de órdenes directas. De los escritos sagrados y del espíritu de profecía les hizo conocer su voluntad. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días les ha hablado por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en el que Dios instruyera a los suyos con más fervor que ahora en lo que respecta a su voluntad y a la conducta que quiere verle seguir. Es verdad, hermano. Métete a escudriñar en el espíritu de la profecía y vas a encontrar que textos bíblicos que a veces no los entendemos cuando venimos al espíritu de la profecía, nos amplía ese punto que nos es oscuro. Nos lo explica, no lo contradice, sino que lo amplía. Y por eso, como dice aquí, en estos días nos habla por los testimonios de su espíritu. Pero como en los testimonios hay reproches, hay consejos, pero también hay amonestaciones de reproche. Y si tú lees un libro que ya desgraciadamente ya no aparece, que es testimonio para los ministros, allí hay unas citas bien fuertes para el ministerio. Allí nos habla de cómo hay pastores que dicen que están dormidos y le predican a una congregación que también está dormida. No los pueden despertar. Y también dice que en vez de dar un alimento sólido, un alimento que fortalezca, dice que es un forraje barato el que llevan al pueblo. Eso es muy fuerte. Y por eso a veces decimos, no, los testimonios, no, yo no quiero meterme en eso. Pero Dios está utilizando los testimonios para despertarnos. Y como lo dijo ya aquí el hermano Carmelo, los testimonios vinieron porque somos muy negligentes en estudiar la Biblia, no la leemos. Si la leyéramos y la estudiáramos, dice la sierva del Señor que no hubiera sido necesario mandar los testimonios. Y así creo que debemos orar, hermanos, hoy para ser nosotros humildes y aceptar las maneras de cómo Dios nos habla a través del don de profecía. No seamos de esos que dice el profeta Isaías, que dicen decirnos cosas halagüeñas. Hay que estar, hermanos, en este tiempo en búsqueda de la verdad. Y la verdad a veces duele, pero tiene un propósito y es restaurar, amén, sanar, limpiar. Así que si estás en pecado, hermano, si estás en pecado, no le huyas a los mensajes de reprensión. Si estás haciendo lo malo, no le huyas a los mensajes de reprensión. Acéptalos. No te cambies de iglesia porque el mensaje es fuerte. Mira algunas iglesias pentecostales. Esos ministros que no tienen completamente la verdad, ¿cómo esos le hablan a sus feligreses? Les hablan en unos términos que uno dice, wow. Y aquí nosotros andamos en el Israel moderno allí acariciando, acomodando con guante blanco para que no duela. El otro día escuché a un pentecostal que decía que es hipócrita, decía, el ministro que no le habla hoy en día a la iglesia en cuanto a las normas cristianas. Y especialmente, dijo, cuando se tratan de las pinturas. Hay ministros, dice, que no tienen el valor de decirle a las hermanas que dejen de andarse pintando el cabello porque ellos mismos, dice, lo tienen pintado. Esa es hipocresía. Y yo cuando escuché a ese ministro, y no lo hablaba en estos términos como lo estoy hablando yo dije, wow, este está diciendo verdades que son fuertes. Y la gente allí decía, aleluya, gloria a Dios. Y yo digo, ¿por qué nosotros aquí en el Israel moderno rápido nos vamos para otra iglesia a buscarnos otro pastor que no nos hable tan fuerte, que no nos haga sentirnos mal? Cuando, hermanos, es Dios el que está hablándonos y es Dios el que está diciéndonos con el don de profecía que esa es la verdad y hay que despertar y hay que dejar ese mal camino.
Así que yo pienso, hermanos, de que esta lección hay que mejor procesarla de una manera que nos traiga beneficio. Estos que usted está mencionando, estos pastores, este pueblo que escuche esas amonestaciones son los que van a venir, van a salir en el fuerte clamor a formar parte del pueblo de Dios, porque tiene mucho pueblo de Dios en esas iglesias. Gente sincera. Vamos a orar entonces, hermanos. Amado Padre que está en el cielo, le agradecemos, Señor, por el don de profecía, porque usted nos habla de esa forma, porque quiere que nos corrijamos, quiere que nos enmendemos y quiere que nos alineemos con la verdad. Le agradecemos porque usted, a través del don de profecía, que en nuestro medio se ha manifestado por la sierva del Señor Ellen White, no cabe duda que nos amonesta, nos advierte, nos instruye, nos corrige, y esto ha sido dado por el Espíritu Santo. Le agradecemos, Señor, y ayúdenos porque a veces somos rebeldes, no queremos oír la voz de los profetas, a veces rechazamos el mensaje. Le rogamos que nos perdone por esa actitud y que nos ayude a ser humildes para aceptar el mensaje tal como es. Si tiene que ver con la comida, que lo aceptemos. Si tiene que ver con el pecado que podamos estar teniendo y es una amonestación, que la aceptemos. Que no seamos nosotros así, Señor, como estos que mejor se iban allá con los mediums, a que estos les hablaran cosas bonitas. No, Señor, que nosotros seamos de verdad cristianos sinceros, honestos, que aceptamos el mensaje, la reprensión y la dirección que viene del don de profecía. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada